Y creo que los principales retos en ese entonces eran más que nada mi edad, era como cómo una niña, puede entender y aportar. Creo que esa parte, el choque de ideologías y con edades fue muy complejo, sí, sí lo recuerdo. En Zacatecas hay mujeres que han transformado nuestro entorno con liderazgo, fortaleza y compromiso. Política con ojos de mujer nace para visibilizar sus historias. Mujeres que han enfrentado obstáculos, pero que también abren caminos y más espacios para otras mujeres. Bienvenida a este espacio hecho por mujeres, pensado para mujeres, pero principalmente para que quien nos ven, la audiencia, entienda cómo las mujeres vemos la política y el poder. Es muy grato para mí recibir el día de hoy a una gran amiga, a una gran mujer, una mujer inspiradora, mi muy querida Carla Bañuelos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos y muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Como lo dije, eres una mujer inspiradora. Al contrario, creo que los que estamos agradecidos somos nosotros de que hayas atendido la convocatoria y sobre todo que te des el tiempo para compartir con todas y todos nosotros lo inspiradora que es tu vida. Pero necesitamos saber, cuéntanos desde tu propia voz, ¿quién es Carla Bañuelos? Pues muchas gracias. Carla Bañuelos es muchas cosas, pero considero que podría comenzar por la parte de es una mujer activista, dedicada, escritora, amante de de los viajes, de las culturas, del deporte, de ayudar a las personas a que procuren justamente encontrar el brillo que cada uno tiene, para que posteriormente puedan aportar cada uno a su manera a la sociedad. A mí me da mucho gusto que personas como tú, mujeres como tú, pues que inspiren a más mujeres, a más, y sobre todo lo que son las juventudes y las infancias. Creo que yo siempre lo he dicho, la juventud es la esperanza presente de nuestro país, pero también son el futuro y son quien van a tener en sus manos el futuro de nuestras niñas y niños. Cuéntame, dentro de tu andar en ser activista, ¿cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado? Yo creo que ha habido de todo un poco. Este, mm, Comienza desde no muy pequeña, comienza en el 2015, cuando tenía 15 años. Y creo que los principales retos en ese entonces eran más que nada mi edad, era como cómo una niña, puede entender y aportar. Creo que esa parte, el choque de ideologías y con edades fue muy complejo, sí, sí lo recuerdo. Este, mm, Fue avanzando el tiempo, me fui metiendo a diversas cosas, participé en varios proyectos en un lapso como de 2 años. Ahí sí fui agarrando experiencia y ahora sí dije: "Ah, okey, ya sé cómo puedo hacer esto, cómo no debo hacer esto, qué sí quiero, qué no quiero". Fui conociéndome a mí, a mi persona, para posteriormente aportarle a los demás. Creo que esa parte fue clave y fue uno de los retos más grandes que viví al comienzo, la cuestión el reto, la traba que me ponían por la edad. Estás muy chiquita. Claro, pero bueno, quiero que también nos comentes y que le comentes a la audiencia cuáles son tus principales proyectos que has impulsado para que todos sepamos lo brillante que eres. Muchas gracias. Creo que todo empieza en el 2016 o 2015. 2015, si mal no recuerdo, con la participación del colectivo o asociación civil de diálogos. En aquel entonces era nada más participante, fue como muy grato el estarme informando, participando tal cual, dialogando con las personas sobre distintos puntos de vista. Después de diálogos, llegó en el 2017 la convocatoria de Jóvenes en Acción por la Embajada Americana, en colaboración del gobierno mexicano. Aquí fue donde justamente fue como un despegue hacia la parte de activismo, ya específicamente educativo. El proyecto que se nos pedía era un proyecto a selección opcional, y nosotros optamos por la cuestión educativa. Entonces, empezamos a desarrollar Mentores del Mañana, que fue un proyecto social que se presentó en el Departamento de Estado en Washington, D.C., en el 2017, si mal no recuerdo. Y ese proyecto duró 2 años, me parece. Fue muy lindo, trabajamos con 2 escuelas públicas aquí en Zacatecas, con la Secundaria General Antonio Rosales y con la Escuela Margarita Maza de Juárez. Ahí trabajamos un programa muy completo, creo yo, que vimos que funcionó,
y era trabajar la parte emocional, la parte académica. Hay varias notas, fue un proyecto que se llevó a cabo, pues, 2 años y estuvo conformado por 4 integrantes, del equipo y el profesor Sergio Guajardo, quien nos fue guiando. Después de que se presentó en el Departamento de Estado, ya se llevó a cabo, los 2 años, termina y porque cada quien tenía otros planes de vida, el proyecto esperábamos tenerlo como en pausa, pero finalizó ahí. Okey, pues mira, lo importante es que el día de hoy tú nos estás platicando y que desde la educación, desde ser escritora, desde ser activista, estás haciendo un cambio en nuestra sociedad y Gracias. realmente es un tema digno de respetarse, de reconocerse y sobre todo mucho orgullo. Espero no ser imprudente, pero quiero comentarles que nuestra amiga Carla, a pesar de que sufrió un accidente y que ahí tuvo algunas complicaciones, pues sigue en el tema del activismo y realmente es gratificante ver cómo una joven como ella, tan dedicada, pues sigue en este rubro, en este ámbito y sobre todo muy preocupada por el tema de la educación. También quiero que nos sigas platicando qué, qué es lo que a ti te ha inspirado y tú cómo buscas inspirar a más mujeres a que se acerquen a este ámbito y cómo incidan en política. Uy, yo creo que lo que más me ha inspirado es ver tal cual, que la educación abre muchas puertas. Entonces, vivimos en un país que tiene muchas oportunidades, pero las oportunidades a veces no están ahí. Entonces, ya depende de cada uno de crearlas o no crearlas. Entonces, ahí es clave la educación, es lo que yo lo he vivido, lo he visto. Y me siento como que muy agradecida también por esa parte, agradecida y comprometida, como si yo recibí esto, necesito compartirlo para que la gente también pueda obtener herramientas y usarlas a su manera. Eso ha sido como que clave para mí y la manera en la que también me ha ayudado como a seguir. ¿Y tú cómo buscas inspirar desde este ámbito a más mujeres? Yo creo que haciendo. Haciendo, creando. Primero me informo, después creo y ya de ahí busco como que la retroalimentación, por así decirlo. Y digo decirlo porque es como abro un espacio normalmente de diálogo de que, a ver, okey, ¿qué cosas sí salieron bien? ¿Qué cosas no les gustaron? ¿En qué cosas hay áreas de oportunidad? Entonces, así esa parte de preparación, ejecución y retroalimentación. Y precisamente este espacio, yo lo he dicho en lo público y en lo privado, busca que se note y que se haga notar a esas mujeres que pueden cambiar y que han hecho algo por cambiar su entorno. Yo quisiera que de este espacio, independientemente de ideologías políticas, muchas de las que han estado colaborando lleguen a espacios públicos de poder, porque en los espacios de poder es donde se toman las decisiones, donde se define, donde se asigna presupuesto y créeme que de corazón te digo que a mí me gustaría mucho verte el día de mañana, espero no muy lejano, en un espacio de toma de decisiones, precisamente para que seas tú quien impulse esas políticas públicas de educación tan importantes que le hacen falta al Estado. Y quiero que en tu propia voz le hagas precisamente esa invitación a las mujeres a inmiscuirse en política. No, muchas gracias, primero que nada. Yo pienso que la invitación va por la parte lo he vivido, lo he sentido y lo he visto, que es una herramienta que ayuda a las personas a posicionarse desde panoramas que a veces ni siquiera se imaginan. Entonces, es como una apertura a, si conozco o si obtengo estas herramientas, puedo llegar a tal lugar. Igual y en el momento no es muy claro, a largo plazo, pero según se va ejecutando, como que el camino se va esclareciendo, por así decirlo. Entonces, eso ha sido muy lindo. Yo los invito a que tal cual se informen, ejecuten y compartan. Esa sería mi invitación principal. También yo espero que haya un mujerón como tú para rato, pero ¿cuál es el legado que tú quieres dejarle a las nuevas generaciones? ¿Cómo quieres que en un futuro, sí muy lejano, te recuerden esas generaciones y cómo quieres incidir directamente en ellas? ¿Cómo las quieres inspirar? Me gustaría inspirarlas, a hacer más, a pensar más, a crear más. México siempre he creído que es un país de muchas oportunidades, entonces, ya depende de cada uno cómo las crea y afortunadamente
tenemos un país que justamente es muy diverso. Algunos ven la diversidad de manera distinta, pero en mi caso, la veo como un área de oportunidad, donde justamente representa mucho para todos. Es como si tú quieres ser mañana periodista, puedes serlo. Nada más es prepararte, crearlo y ejecutarlo. Entonces, sí me gustaría dejar esa parte, que se informen, invitarlos a educarse, informarse, a ejecutar y posteriormente a compartir. Creo que serían como mis 3 cosas y el legado que me gustaría dejar eventualmente. Claro, mira, yo veo el brillo en tus ojos. Mira, El día de hoy, muchos de los que están aquí, obviamente tuvimos la fortuna de platicar previamente con tu mamá, estuvimos conversando un ratito. Y a mí me da mucho gusto el ver de mujeres que impulsan mujeres. Entonces yo de verdad que felicito a tu mamá y sobre todo que siempre tengamos esa red de apoyo. Quiero que sepas que tú tienes esta red de apoyo, independientemente de ideologías políticas, somos mujeres. Y creo que lo comentábamos también hace rato, si la política fuera cada día más empática, cada día invitara a cuidarnos entre nosotras, sería muy diferente, sería más bonita y sería mucho más llevadera. Yo espero verte pronto en algún tema de toma de decisiones, en algún cargo donde tomes el mando y que cambies Zacatecas para bien como lo has hecho desde el activismo. ¿Algún comentario final? no, pues agradecerles, muchísimas gracias por crear este espacio, a todo el equipo, de verdad se necesitan más en nuestro estado, por fomentarlo y justamente alcanzar voces que normalmente no se escuchan. Muchas gracias, ese sería mi último comentario, y atrévanse a hacer las cosas. México necesita personas que ejecuten, más allá de pensar, que ejecuten. Pues un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa y Gracias. somos una red que siempre vamos a ser aliadas. Muchas gracias.